Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a nuestro canal de YouTube nuevamente. Vamos a continuar con nuestro tema número 4 para ir entrando en contexto dónde estamos y dónde nos estamos desenvolviendo. Este tema está comprendido dentro del proceso administrativo, que anteriormente en clases ya les había ido hablando a grandes rasgos todo lo que es el proceso administrativo y las 4 partes que están contempladas dentro del proceso administrativo, los cuales son la planificación o la planeación, la organización, la dirección y el control. Son 4 puntos los cuales los vamos a dividir en 4 temas diferentes. Y el tema que estamos iniciando hoy día como número 4 es la planeación. También es denominado como planificación. Y la planificación llega a ser el proceso de establecer metas y elegir los medios para alcanzar dichas metas. Entonces, ¿qué es lo que nos está indicando? Es que tenemos que tener bien establecido hacia dónde nos estamos dirigiendo, hacia dónde tenemos que llegar con nuestra empresa, con nuestra organización o bien en el ámbito personal, hacia dónde queremos llegar. A esto se suma qué medios vamos a utilizar para poder alcanzar ese fin determinado al cual nos estamos dirigiendo. El siguiente punto contempla los tipos de planes que podemos tener y como pueden observar en la diapositiva tenemos 3, los cuales son el primero, a corto plazo, el segundo, mediano plazo y el otro a largo plazo. ¿Cuál es la característica de cada una de estas? Ejemplificando los tipos de planificación, podemos mencionar que cuando estamos hablando del corto plazo, nos estamos refiriendo a aquello que llega a estar contemplado desde un mes hasta un año. Directamente es ese periodo de tiempo que está denominado corto plazo. Cuando estamos hablando del mediano plazo, está contemplado desde los 2 años hasta los 5 años. En sí serían de 2 a 5 años. Finalmente, cuando estamos hablando del largo plazo, nos estamos refiriendo a que esto va a estar contemplado a partir de los 5 años para arriba. El siguiente subtítulo, la pirámide de los tipos de planes. Cuando hablamos de esta pirámide y de los tipos de planes que contempla esta pirámide, nos estamos refiriendo a estos 6 puntos que están anotados acá. El primero que llega a encabezar toda esa pirámide es la visión. Nuevamente entra acá la visión. ¿Por qué razón? Quizás se preguntan ustedes. La visión es la primera planificación que tenemos que hacer como personas o la primera planificación que tiene que estar dentro de nuestra empresa, porque nos ayuda a tener nuestro horizonte como visión hacia dónde nos estamos dirigiendo como empresa o bien como personas. Dentro de la visión habíamos mencionado que es un objetivo a largo plazo que va a estar contemplada de acá a los 5 años o 10 años, donde podríamos dirigirnos hacia dónde estamos queriendo llegar como empresas. Y esta visión en algún momento llega a estar considerada como algo imposible de poder lograr por las características que tiene. Algo que hay que resaltar dentro de la visión es que requiere de esfuerzo y también requiere de sacrificios en el día a día para poder llegar a ese objetivo. Actualmente lo estamos viendo como algo inalcanzable quizás. No se preocupen del ámbito de cómo estructurar una buena visión, ya que hay un tema más adelante que está exclusivamente dedicado a cómo planificar tu visión para la empresa o cómo planificar tu visión como persona. Vámonos al siguiente subtítulo, la misión. Cuando estamos hablando de misión, nos estamos refiriendo a qué es lo que estamos haciendo día a día, cuál es nuestro ser, nuestra manera de ser y de poder actuar para poder alcanzar. Diferenciemos esos 2 puntos de la siguiente manera. La visión es dónde queremos estar de acá al futuro, sea en un tiempo a largo plazo, 5 años, 10 años. Y la misión
llega a estar contemplada a nuestra actualidad, al hoy día donde estamos ahora. Y la misión nos ayuda a cómo vamos a ir recorriendo este trayecto hasta alcanzar nuestra visión. Hablando de misión y visión, hay un punto que quiero recalcarles a ustedes y que puedan averiguar del país de Dubái. ¿Cómo ha sido Dubái antes y cómo es ahora? Y esto porque se los pido para que puedan averiguar, porque ahí tenemos un claro ejemplo de el jeque. Cuando ha iniciado y han descubierto el petróleo, se han dado de cuenta que les podía ayudar a generar riquezas. Y el jeque ha dicho de que este petróleo no va a durar toda la vida. Necesitamos tener algo planificado a futuro. Hay un video en YouTube, y quisiera que lo busquen, en el que se van a dar de cuenta cómo ha sido la trayectoria de Dubái en el tiempo, cómo ha ido creciendo como ciudad hasta volverse lo que es actualmente Dubái. El tercer subtítulo, la política, la norma burocrática que tenemos que cumplir como personas, como profesionales y como empresarios. Y ustedes ahí quizás se preguntan, ¿por qué es tan importante cumplir una política dentro de una empresa, dentro de nuestras organizaciones? Porque imagínate el siguiente caso, que están operando a un ser querido y que el doctor se olvida dentro de esa operación un pedazo de algodón o quizás de una gasa. O en el caso más extremo, se olvida de que tenía que retirar la tijera o que tenía que retirar el bisturí. Y a causa de eso, ¿qué sucede? Este ser querido llega a morir. Es por esa razón que nosotros tenemos que ser los principales precursores, impulsores de la política y de que se cumpla al pie de la letra. Por el incumplimiento de alguna política que pueda tener una organización, te puedes estar llegando a jugar la vida o la integridad de esta organización como tal. Pongamos otro ejemplo, que eres una vasaca que corta maderas, que fabrica puertas y que trabaja con sierra. Y la política número uno ahí es que no tienes que tener una chalina. Pero ¿qué llega a suceder? El empleado llega resfriado y se pone una chalina. Pero la política decía bien claro, prohibido chalinas. Y por hacer omisión este empleado a esa política, ¿qué llega a suceder? Que puede tener un accidente si es que la chalina se llega a enredar en la sierra y directamente hecho. Cuando hablamos de política dentro de nuestras organizaciones, las tenemos que cumplir porque son normas, reglamentos que están ahí por algo. Oruro ha sido el departamento que ha aplicado políticas desde el primer día, desde que ha tenido su primer infectado, y a la actualidad solamente hay 8 personas infectadas. Pero ¿cuál ha sido la situación de La Paz? Que las personas no hacían caso, les valía, a pesar de que la presidenta ha mencionado de que estaba prohibido salir a las calles, les valía. Y actualmente estamos como estamos, porque no se está cumpliendo una política que ya está enmarcada como un reglamento burocrático que sí o sí hay que cumplirlo. El siguiente subtítulo, estrategia. Cuando hablamos de estrategia nos estamos refiriendo a este término que ha sido empleado generalmente por militares. La palabra de estrategia en ningún momento ha sido parte inicial del ámbito empresarial, sino nosotros como administradores la hemos tomado porque nos ayuda de alguna manera a poder destrozar al enemigo. Y cuando hablamos de estrategia nos estamos refiriendo a este término militar que ha sido empleado por militares y hace énfasis a que ellos tenían que eliminar al enemigo, destrozar al enemigo. Dentro de la estrategia, el primer punto que vamos a hablar es
el plan de acción. Este plan de acción está contemplado por cómo ellos se van a desenvolver, cómo van a aplicar, qué es lo que tendrían que hacer para poder eliminar a un enemigo. Este plan de acción está contemplado desde quiénes son, qué es lo que están haciendo y dónde están ubicados, para que finalmente sean eliminados o exterminados. Y en el ámbito de las empresas, ¿será que funciona de la misma manera? Pues sí, funciona de la misma manera, porque el hecho de que seas un imperio o seas una empresa que está creciendo de 100, te da a entender de que en algún momento en tu entorno, en tu alrededor, tienes otras empresas, otras empresitas pequeñas u otras empresas grandes a las cuales te vas a tener que afrontar y van a ser directamente tus enemigos, y ahí necesitas identificar dónde están, qué es lo que están haciendo y finalmente cómo los vas a destruir, cómo los vas a superar, cómo vas a estar por encima de ellos. El posicionamiento. Dentro de la estrategia, cuando estamos hablando del posicionamiento, nos estamos refiriendo a cuál va a ser las acciones que vas a tomar para entrar en ese lugar o posicionarte, tomar posición de ese lugar. Ejemplo, si les menciono el color rojo y el color blanco, ¿será que se les ha venido a la mente Coca-Cola? Pues eso es posicionamiento. Coca-Cola ha sido una marca que ha posicionado su marca, y a partir de que vemos rojo y blanco, a partir de que escuchan rojo y blanco, directamente ya llega a nuestra mente Coca-Cola. Otro ejemplo más, azul, rojo, blanco. ¿Será que se les ha venido a la mente Pepsi? Son posicionamientos. Posicionar tu marca, posicionar tu nombre para que puedan identificarte y para que los podamos identificar. Una vez hecho plan de acción y posicionamiento, viene perspectiva. ¿Dónde vas a estar de acá a un tiempo? ¿Dónde vas a estar con las estrategias que estás tomando y cómo vas a ir eliminando a los enemigos con los cuales estás compitiendo en el mercado? ¿Dónde van a estar ellos y dónde vas a estar tú posicionado? 4. El patrón de conducta. Cuando estamos hablando del patrón de conducta, nos estamos refiriendo a qué es lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, de qué manera lo estás haciendo, cuál es la diferencia al resto o cómo estás marcando esa diferencia del resto. Ejemplo, ¿se acuerdan cuando les decía en clases cómo distinguimos a los de parvularia? ¿Cómo distinguimos a los de enfermería? Y les preguntaba a ustedes, ¿cómo identificamos a los administradores? Ahí entra patrón de conducta. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se visten? ¿Cómo hablan? Patrón de conducta. De la misma manera que en una persona se puede identificar este patrón de conducta, podemos identificar dentro de una organización. Ejemplo de patrón de conducta dentro de la organización. En el ámbito productivo, ¿cómo está la comunicación con la área A respecto al área B? Más clarito todavía, cuando hemos armado los Legos, ¿cuál era el patrón de conducta que seguía ese proceso para armar y desarmar lo que estábamos haciendo? Había un patrón de conducta que teníamos que seguir. Primero armamos las patitas, luego pasamos a la siguiente, arma el cuerpo, luego la otra persona arma la cabeza. Había un flujo
y era un patrón de conducta, cómo se estaban llevando e interactuando unos con otros. Hasta acá hemos mencionado 4 subtítulos, los cuales son plan de acción, posicionamiento, perspectiva y patrón de conducta. Hasta ahí son 4 subtítulos que inician con la letra P. A esto se suma la última, y esto está utilizado de la manera más sucia y de la manera más tramposa posible, que en la vida real sí hay, dentro de las organizaciones y algunas empresas hay, y generalmente la utilizan de la manera más asquerosa posible. ¿Por qué? Tienes que ser una de las palabras que inicia con P. Esa palabra nos hace referencia a las jugadas sucias que pueden estar haciendo grandes empresas, como se los mencionaba de la cerveza paceña, o bien personas. Pues esa jugada está contemplado igual dentro del ámbito de estrategia. Es una estrategia, pero es una estrategia muy sucia y de la manera más deshonrosa posible. Vámonos al siguiente subtítulo, objetivos. El ámbito de los objetivos llega a contemplar hacia dónde nos estamos dirigiendo, pero con 3 características muy importantes. El primero es que nuestro objetivo tiene que ser medible, tiene que ser alcanzable y tiene que ser cuantificable. Al hablar de estos 3 puntos dentro del subtítulo de objetivos, estamos hablando de que el objetivo tiene métricas, y esas métricas nos ayudan a determinar dónde está y si se está cumpliendo. Cuando estamos hablando de un objetivo que tiene que ser alcanzable, nos estamos refiriendo a que no tiene que ser imposible, tiene que ser posible de poder llegar a ese objetivo. Cuando hablamos de medible, nos estamos refiriendo a que tiene que haber un ámbito cuantificable, medible, por eso lo mencionamos. O en el ámbito empresarial, este fin de mes la tenemos que romper con todo en el ámbito de producción y la elaboración de panes. Tenemos que sacar 10.000 unidades, nuestro récord que nunca antes habíamos logrado alcanzar. Medible. Otro ejemplo en el ámbito personal, directamente para ustedes y que me lo puedan entender muy bien, lo que llega a ser medible, cuantificable y alcanzable. Cuantificable. Están en la carrera de Administración Industrial Comercial y tienen que acabar sus estudios en 2 años. Cuantificable. Medible. No hay otra alternativa ni otra manera. Mínimamente necesitas un 51 para aprobar la materia, sea esta materia o las otras que tienes durante el periodo de 2 años. Sí o sí necesitas ese número de 51, medible. Alcanzable. Puedes hacerlo. No es imposible, es una meta posible que está ahí y depende directamente de ti. A eso nos referimos cuando estamos hablando de alcanzable. El último subtítulo dentro de esta pirámide, la táctica. La táctica es ya la ejecución de la estrategia y también a la par de los objetivos. ¿Cómo vas a ejecutarlo para que se pueda cumplir? ¿Desde qué momento ya está entrando en acción cada proceso que has ido planificando para poder llegar a tener un resultado? Hasta acá habríamos hablado de los 6 subtítulos que contemplan la pirámide de los planes. Vámonos al siguiente.
Cuando hablamos de la fortaleza, nos referimos a cuál es nuestra mayor virtud o qué es lo que hacemos de la mejor manera como empresa. Cuál es nuestro punto fundamental, nuestra mayor fuerza o objetividad. Unos son más creativos, otros son más ágiles, otros son más intelectuales. Dentro de las empresas, hay empresas que tienen potencial para poder fabricar grandes cantidades. Hay otras empresas que tienen mayor cantidad de personal. ¿Cuál es la fortaleza? Ese pilar fundamental que tenemos como personas o como empresa. Oportunidades. Cuando estamos hablando de las oportunidades, nos referimos a aquello que se presenta por una vez y nada más. Esa propuesta que la tendrías que tomar en ese momento y saber decidir si es la más adecuada. Puede que sea una propuesta en la cual hayas tenido un gran pedido para producción, o directamente que a tu empresa ha llegado una persona que puede llevarte al éxito, pero te está pidiendo que le pagues más que a todos tus empleados. Puede ser una gran oportunidad que solamente se va a presentar una vez y no más. Las debilidades. Como todo punto fuerte, también hay puntos débiles. Y estos puntos débiles en las personas llegan a ser en ocasiones lo que nos da un dolor de cabeza con el cual no podemos avanzar de manera rápida, ágil. Hay personas que son buenas para la lectura y en una leída ya se la saben todo de memoria, pero hay otras personas que no, una debilidad. Hay personas que puede que no estén preparadas físicamente, debilidades. Hay personas que no les gusta para nada los números, debilidades. En las empresas, hay empresas que no tienen el equipamiento en infraestructura, en maquinaria y no pueden cumplir objetivos. Otra, puede ser que tenga todo el equipamiento, pero que no cuente con personal. Debilidades, es identificar esos aspectos. Las amenazas llegan a estar contempladas desde el ámbito externo de la empresa. Puede ser tu competidor que está en algún momento queriéndote destruir con alguna estrategia. Puede ser aquella empresa que está empezando a crecer poquito a poco y ya tiene mayores ventas que tu empresa. Otro ejemplo, personal. Puede que hayas encontrado a la persona ideal y de la nada empieza a aparecer alguna persona que pueda ser mucho mejor que tú. Llega a ser una amenaza en esa etapa en la cual tú estás de conquistador hacia esa persona que te atrae. Si se dan de cuenta, tenemos dos aspectos externos y tenemos dos aspectos internos dentro de nuestro FODA. Estas dos de acá arriba llegan a ser los aspectos internos, sea de la persona o sea de una empresa. Y las otras dos llegan a estar contempladas con el ambiente externo, que no tenemos el control. Ejemplo, una fortaleza podemos dominarla nosotros y tenemos el control. Sabemos identificarlo y podemos hacer uso aprovechando lo mejor de lo mejor. En el ámbito de las debilidades, podemos identificar qué es lo que no nos gusta o qué es lo que no podemos hacer bien y podemos llegar a convertirlo en nuestra fortaleza o podemos intentar mejorar poco a poco. Pero cuando hablamos de las oportunidades y las amenazas, llega a estar de manera externa. Una oportunidad llega hacia tu empresa. No puedes pedir que llegue una oportunidad, otra oportunidad, no la puedes hacer. Cuando hablamos de las amenazas, tampoco no puedes evitar que aparezca una persona que quiera conquistar a esa persona que tú ya le has echado un ojito. Es complicado.
No puedes decir a esa empresita que está creciendo de poquito a poco, oye, párate, momento, calma, tranquilo. Yo primero. No le puedes decir, es algo incontrolable. Internos y externos. Nuestro último subtítulo es conocido como la matriz BCG. A esto lo he adicionado el ámbito del ciclo productivo. Tenemos el ámbito de introducción, que es esta primera etapa, donde está contemplado con un interrogante. ¿Por qué? Este interrogante nos menciona cuando un producto está ingresando al mercado. No sabemos cómo se va a desenvolver en todo ese ciclo, no sabemos qué tal va a ser la aceptación por el cliente. Es por esa razón que está identificado con un interrogante. Cuando está creciendo nuestra empresita, no sabemos cuál va a ser la aceptación por el cliente. Vámonos a la siguiente. La estrella. Cuando hablamos de la estrella, nos estamos refiriendo de un producto que ya ha empezado a generar réditos económicos dentro de nuestra empresa, porque ya ha pasado esa etapa de inicio de interrogante, ya hay una aceptación por los clientes, nos está generando ingresos y es como esta plantita que está en la etapa de crecimiento. El siguiente es la vaca. Hace la comparación con una vaca lechera, porque este producto ya puede ser aceptado en su totalidad y nos ayuda a que nuestra empresa se mantenga y sea el producto más codiciado por cada uno de los clientes que tenemos. Por último tenemos al peso, y esto está en el ámbito del declive, porque ya no nos está generando muchos ingresos y directamente ya está yendo hacia el ámbito de la quiebra, o puede que en algún momento ya esté en total quiebra. Entonces, esta matriz BCG a la par nos ayuda a identificar cómo estamos o dónde estamos ubicados como empresa. Estamos iniciando recién y ¿será que nuestra empresa va a ser aceptada? Ya ha crecido un poquito y empieza a generar réditos para nuestra empresa, o ya ha llegado a la etapa de la madurez y nos está generando bastantes réditos, como es una vaca lechera. O por último, declive, ya se está yendo para abajo nuestra empresa, pero aún así hay una que otra que le está consumiendo. No son muchos, pero están ahí de a gotita, poquito a poquito lo están consumiendo. Y esto ha sido el tema número 4, muchachos. Espero que les haya gustado. Es un tema que lo he resumido, lo he tratado de comprimir lo más que he podido, pero siempre teniendo en cuenta que sea de gran ayuda y un gran aporte en el conocimiento que estamos generando para poderlos formar como futuros gerentes dentro de nuestra prestigiosa institución Infocal. En la siguiente clase nos toca la organización dentro de todo lo que sería el proceso administrativo. Adjunto al video va a estar en la cajita de la descripción el material respectivo a este tema. También voy a estar adicionando la diapositiva que les he ido mostrando. Si es que gustan, se pueden suscribir al canal. Un abrazo fuerte a la distancia. Se me cuidan mucho. Recuerden que los aprecio un montón, los quiero un montón. Pórtense bien. Prohibido salir a la calle, que aún seguimos en cuarentena. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Chao.